Hola chicos, hola chicas. Me encontraron a la mitad de una llamada con mi hermano. ¡Chao! Ya me pasas las fotos de tu viaje a Puerto Maldonado y elegimos la mejor para subirlo a tu Instagram. Gracias, Maffer. Suerte con tu tema de hoy. Ok. ¡Chao, hermano! Bienvenidos a un programa más de Tiempo para Aprender del cuarto año de secundaria, nuestro curso Matemática. ¡Yes! Y hablando de lo que vieron hace un momentito, lo siento chicos, es que mi hermano está de vacaciones y tuvo la idea súper genial de recorrer gran parte del Perú. Ya visitó varias ciudades y yo lo ayudo a seleccionar sus fotos y a veces hasta las edito para que queden aún más geniales. Hoy tenemos un tema muy interesante y sé cómo puedo relacionarlo con lo que acabamos de ver. Observen este mapa del Perú. Okay. Mi hermano hizo un primer viaje desde Lima a Piura y luego visitó Madre de Dios para retornar a Lima. Ajá. Otro de sus trayectos fue Ica, Tacna, Huánuco, Ica. ¿Notan algo en particular? Si unimos los puntos del primer viaje, obtenemos un primer triángulo. Ajá. Ahora trazaremos unas líneas representando las distancias entre las tres ciudades del segundo viaje. Tenemos otro triángulo, con sus lados, ángulos y vértices. ¿Pero qué tipo de triángulos son? Hagamos un juego. Opción A, triángulo oblicuángulo. Opción B, triángulo acutángulo. Opción C, triángulo rectángulo. ¿Ya tienen la respuesta, chicos? Si es así, ya sé quién nos ayudará a comprobar si acertaron. Veo que iniciaron un ejercicio sin mí, pero ya reconocí la respuesta. Usted sí que es un experto. Compártala con nosotros, por favor. Ok, es la opción A, triángulo oblicuángulo. Y ese es nuestro tema de hoy. ¿Esos triángulos representan algo real? El primer triángulo representa un viaje desde Lima a Piura, luego a Madre de Dios y finaliza en Lima. Entonces, si conocemos la distancia de Lima a Piura, que es de... 846 kilómetros. Y ahora identificamos que de Madre de Dios a Lima son 678 kilómetros. Teniendo esos datos, podemos calcular la distancia de Piura a Madre de Dios. Así es, todo eso lo veremos en nuestra explicación de hoy, que empieza ahora. Maffer, ¿has escuchado sobre la topografía? Ojo, no tiene nada que ver con los animales que cavan túneles bajo la tierra. Ajá. Obvio que sí. Esta ciencia tiene como finalidad conocer la representación de un lugar físico en un mapa o plano. Okay. Sí, y se aplica en la minería, cartografía, arquitectura, arqueología, oceanografía, agronomía y en varias ramas de la ingeniería. Y en ellas se utilizan propiedades y teorías de la trigonometría, para ser más específicos del triángulo oblicuángulo, o eso puedo deducir. Sí, eso lo aprenderemos en la siguiente explicación. Okay. Mencionamos a la arqueología, así que un excelente destino para ubicarnos en nuestro desarrollo del tema son las ruinas del Valle Sagrado en el Cusco. ¡Me encanta! ¡Ahí vamos! Cuando hablamos de triángulos y sus razones trigonométricas, por lo general empleamos como ejemplo al triángulo rectángulo, pues en su formación se recurre al uso de una línea perpendicular. Pero ese no es el único caso de triángulo que se aplica en la trigonometría. Por eso hoy te explicamos cómo trabajar las razones de un triángulo oblicuángulo. Okay. Como debes de recordar, el triángulo oblicuángulo se caracteriza por tener uno de sus tres ángulos internos con una medida mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, que es la suma total. En este triángulo, los ángulos rectos ni se asoman por aquí. Es decir, ninguno de los tres mide exactamente 90 grados. Chicos,
Ahora, si comparamos los métodos empleados en relación con las razones trigonométricas y los triángulos rectángulo y oblicuángulo, no puedo dejar de mencionarles una diferencia muy significativa. En el caso de los triángulos rectángulos, siempre utilizamos el teorema de nuestro amigo Pitágoras, donde todas nuestras ecuaciones parten de su planteamiento como también de otras propiedades. Por otro lado, con el triángulo oblicuángulo, la cosa cambia un poco. Aquí intervienen dos leyes, la ley de senos y la ley de cosenos. Comencemos con la primera de las leyes, la ley de senos. Seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B. Es igual a seno de teta sobre C. Usar esta figura para la ley de senos. Como podemos observar, mediante esta ley queda claro que las razones de los tres ángulos guardan una misma relación numérica o congruencia, al ser el mismo valor. Veamos su aplicación. En nuestro ejemplo desconocemos el ángulo oblicuo, es decir, mayor de 90 grados, que le da este nombre característico a todo el triángulo. Por lo tanto, calculamos su valor. A más B más C es igual a 180 grados. 40 grados más B más 35 grados es igual a 180 grados. B es igual a 180 menos 40 menos 35. B es igual a 105 grados. Por otro lado, si vemos el valor de los lados, el lado B mide 150 centímetros, mientras que se desconocen los lados A y C. Para aplicarlo a la ley de senos, utilizaremos los valores de A y B que ya los conocemos. Se sabe que A es el seno de alfa, como B es el seno de beta. Reemplazando se obtiene A sobre seno de 40 grados es igual a 150 sobre seno de 105 grados. Se determinan los valores de seno de 40 y seno de 105. Despejando A resulta igual a 150 por seno de 40 grados sobre seno de 105 grados. Seno de 40 grados es igual a 0,6427. Seno de 105 grados es igual a 0,9659. Se reemplazan los valores. A es igual a 150 por 0,64 sobre 0,97, de donde se obtiene el siguiente valor. A es igual a 99.0 centímetros. Según la ley de senos, se cumple. B es al seno de beta como C es al seno de teta. Se reemplaza con 150 sobre seno de 105 es igual a C sobre seno de 35. Luego se despeja. 150 sobre seno de 105 grados es igual a C sobre seno de 35 grados. C es igual a 150 por seno de 35 sobre seno de 105. Se hallan los valores. C es igual a 150 por 0,57 sobre 0,97. El valor de C es igual a 88.1 centímetros. Antes de pasar a la ley de los cosenos, veamos juntos unos ejercicios de ley de senos. Tenemos el triángulo ABC, donde A es igual a 24 centímetros, ángulo B es igual a 33 grados, ángulo A es igual a 108 grados. Debemos de encontrar todos los ángulos y lados restantes. Veamos el triángulo formado con los datos propuestos. Resolvamos. Con los datos obtenidos en el problema, es mucho más fácil hacer la relación de la fórmula a utilizar. Como deseamos encontrar el lado B y C, podemos aplicar lo siguiente. A es el seno de A, como B es al seno de B. Posteriormente, despejar a B, quedando así.
B es igual al producto de A por seno de B sobre seno de A. Sustituyendo, se tiene que B es igual a 24 centímetros por seno de 33 grados sobre seno de 108 grados. Y ello es aproximadamente 13,7 centímetros. Podemos ahora calcular el ángulo C, haciendo lo siguiente. 180 grados es la suma de 108 grados con 33 grados y el ángulo C, que obtendríamos ángulo C igual a 180 grados menos 108 grados menos 33 grados, que resulta 39 grados. Es decir, el ángulo C mide 39 grados. Ahora procedemos a calcular el lado C. Aplicando la siguiente fórmula, C es al seno del ángulo C, como B es al seno del ángulo B. Obtenemos que C es igual al lado B por el seno del ángulo C sobre el seno del ángulo B. Y al reemplazar los valores, se tiene 13,7 por seno de 39 grados sobre seno de 33 grados, resultando aproximadamente 15,8 centímetros. Ubicamos los valores descubiertos en el gráfico. Ahora pasemos a hablar de la ley de cosenos, que dice lo siguiente. En todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de ambos por el coseno del ángulo que forman dichos lados. Atentos a su fórmula. Cuya fórmula, dependiendo del ángulo, se expresará así. En todo triángulo, el coseno de un ángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados que lo forman menos el cuadrado del lado opuesto. Todo sobre el doble producto de los lados que lo forman. En este caso se tiene en cuenta el lado C elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros lados al cuadrado menos el doble de ambos lados multiplicados por el coseno del ángulo opuesto al lado C, que es Y. Además, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo entre ellos. En esta parte se despejan las fórmulas anteriores para determinar el valor del coseno de cada ángulo del triángulo. Veamos a la ley en práctica con un ejemplo. Una persona quiere determinar la altura de una estatua haciendo uso de sus conocimientos matemáticos aprendidos en el programa y se observa en la figura. En el triángulo formado del gráfico por ley de cosenos, el cuadrado de la altura de la estatua es igual a 8 al cuadrado más 7 al cuadrado menos el doble de 8 por 7 por el coseno de 60 grados. Entonces, h al cuadrado es igual a 64 más 49 menos 2 por 8 por 7 por 1 medio. Que al operar resulta que h al cuadrado es 113 menos 56. Es decir, h al cuadrado es 57. Para resolver, se usa la ley de cosenos teniendo en cuenta el valor de los otros lados y el valor del ángulo 60 grados, y determinar el tercer lado, que en este caso es la altura de la estatua, de donde el valor de la altura h es la raíz cuadrada de 57. H es igual a raíz cuadrada de 57, donde aproximadamente h es igual a 7,55 metros. Ahora veremos un ejercicio donde se pide calcular el valor de los ángulos interiores sabiendo que A igual 19 centímetros, B igual 24 centímetros, C igual 13 centímetros. Ahora aplicamos la ley de cosenos. El cuadrado de un lado es igual
a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora es momento de hallar el ángulo A. Coseno del ángulo A es igual a 24 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 19 al cuadrado, todo sobre el doble de 24 por 13, lo cual resulta 384 sobre 624. El coseno del ángulo A es 8 sobre 13, que es igual a 0,615. Finalmente, el ángulo A se obtiene al calcular el arco coseno de 0,615, lo cual es 52 grados. Ahora es el turno del ángulo B. Coseno del ángulo B es igual a 19 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 24 al cuadrado, todo sobre el doble de 19 por 13, lo cual resulta menos 46 sobre 494, es decir, el coseno de B es menos 0,0931. Finalmente, el ángulo B se obtiene al calcular el arco coseno de menos 0,0931, lo cual es 95,3 grados. Y C más 95,3 grados más 52 grados es igual a 180 grados. C es igual a 180 grados menos 95,3 grados menos 52 grados. C es igual a 32,7 grados. Resultados. Ángulo A es igual a 52 grados. Ángulo B es igual a 95,3 grados. Y ángulo C es igual a 32,7 grados. Ahora cerraremos este tema hablándoles de la ley de proyecciones que nos permite igualar un lado a la suma de sus otros dos lados multiplicados por los cosenos de los ángulos adyacentes. Dicho lado del gráfico se cumple. A es igual a B por coseno de C más C por coseno de B. B es igual a A por coseno de C más C por coseno de A. C es igual a A por coseno de B más B por coseno de A. Ahora veamos un ejemplo de la aplicación de esta ley. Dos alumnos observan la parte superior del asta de una bandera con ángulos de elevación de 60 grados y 53 grados. Si las visuales miden 7,2 metros y 8,5 metros respectivamente, calcule la distancia que separa a los escolares si ellos tienen la misma estatura. Los alumnos y el asta se encuentran en un mismo plano vertical. ¡Ajá! Resolución. En el triángulo AEB aplicamos la ley de proyecciones. La distancia que separa a los escolares es igual a 7,2 por el coseno de 60 grados más 8,5 por el coseno de 53 grados. Reemplazando los valores de los cosenos, tenemos que la distancia es igual a 7,2 por 1 medio más 8,5 por 3 quintos. Finalmente, la distancia que separa a los escolares es 8,7 metros. Chicos, ya conocimos más sobre este tipo de triángulo y su aplicación mediante las teorías de la trigonometría. ¡Ajá! Ahora veamos cómo lo encontramos en la vida cotidiana. Ok. Les contamos que forma parte del trabajo de un topógrafo. Por eso les traemos un video con la experiencia de un profesional que utiliza esta ciencia en su trabajo como... Vamos a verlo.
Ya hemos visto cómo ciertas profesiones, como la arquitectura o la ingeniería, están relacionadas a la matemática en diferentes actividades cotidianas. Ahora es el turno de la topografía, que como ya te dijeron José y Maffer, es una ciencia muy interesante que nos permite ver gráficos como este, el plano topográfico. Y te estarás preguntando, ¿qué es esto? Se trata de un mapa topográfico, que no es otra cosa que una representación gráfica de una superficie terrestre, incluyendo todas sus formas y detalles, que va acompañada de la descripción del relleno del relieve del mismo. Un topógrafo en su día a día, dentro de su trabajo, utiliza el tema estudiado de hoy y la trigonometría en general. ¿Quieres ver un ejemplo? Presta mucha atención. Si se quiere medir un terreno como este, donde se desea construir un bello hotel cerca a la playa, el topógrafo, para hallar los distintos relieves, empleará razones trigonométricas, teorema de seno y coseno, y hasta el teorema de Pitágoras. Todo en base a las medidas que ya se conocen. Lo mismo se empleará para calcular la altura de la montaña. Para ello, debe conocerse la medida de su base, el ángulo opuesto a ella y su ángulo de elevación. Como pudiste ver, el uso de la topografía es más usual y cotidiano de lo que parece. Espero les haya gustado, chicos. Esa no es la única aplicación de la topografía. Si identificas más situaciones de ese tipo, puedes escribirnos mencionándolas a nuestras redes sociales. Okay. Hoy vimos que el triángulo oblicuo-ángulo se caracteriza por tener uno de sus tres ángulos internos con una medida mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, que es la suma total. En el triángulo oblicuo-ángulo, la cosa cambia un poco. Okay. Cuando deseamos calcular sus razones trigonométricas, aquí intervienen dos leyes. Ajá. La ley de senos y la ley de cosenos. La ley de senos nos dice que seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B es igual a seno de teta sobre C. Yes. Ahora pasemos a hablar de la ley de cosenos, cuya fórmula, dependiendo del ángulo, se expresará así. Okay. Además, en esta parte se despejan las fórmulas anteriores para determinar el valor del coseno de cada ángulo del triángulo. ¡Wow! Amigos, nuestra lección de hoy me encantó. Yes. Así cerramos este último tema de matemática del cuarto año. Okay. Pero aún tenemos muchos episodios y cursos para ustedes. Ajá. En quinto grado aprenderemos más, así que no dejes de acompañar todo lo que USMPTV ha preparado para ti. Gracias por todas sus enseñanzas. Y a ti por tu participación, Maffer. Chicos, no olviden que todos estos temas se aplican en distintas situaciones del día a día, aunque pasen desapercibidas. Ajá. No dejen de revisar nuestra web. Y todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Adiós, chicos.